Entonces, un niño hace girar una piedra en un círculo horizontal situado a 1.9 metros sobre el suelo por medio de una cuerda de 1.4 metros de longitud. La cuerda se rompe y la piedra sale disparada horizontalmente golpeando al suelo a 11 metros de distancia. ¿Cuál fue la aceleración centrípeta de la piedra mientras estaba en movimiento circular? Bien, entonces tenemos acá, bien, no está muy proporcional el dibujo. Bien, a ver si lo corrijo después. Esto es 1.9 metros, ¿no? Entonces esta piedrita está siendo circular a 1.9 metros de altura. Claro, esto no es proporcional porque si se dan cuenta, si esta altura es 1.9 metros, este niño, porque nos dice que es un niño, este niño, ¿cuánto mide? Más de 2 metros, ¿no? 2.5 metros. Entonces, por eso no está proporcional, ¿no? Lo ideal hubiera sido dibujar un niño de esta forma, ¿no? Alzando la piedrita y haciéndolo girar en un círculo por encima de su cabeza, seguramente, ¿no? Y se rompe y la lanza. Bien, pero lo importante es el problema que vamos a resolver, ¿no? No influye en mucho el tamaño del niño. Bien, entonces se rompe la cuerdita, dice, y sale disparada con una velocidad horizontal. Se rompe la cuerdita y no hay nada que lo mantenga en ese movimiento circular que estaba haciendo el muchacho y sale disparada la piedrita y hace un movimiento parabólico. Es como lanzarlo horizontalmente con una cierta velocidad y va a hacer este movimiento parabólico. Entonces nos dice que la piedrita golpea a 11 metros de distancia de donde se lo estaba haciendo girar. A 11 metros se lo dispara, sale disparado y llega a 11 metros de distancia. Sabemos que esto es 1.9 metros, lo que se lo está haciendo girar a esa altura, es decir, sale con una velocidad inicial a 1.9 metros de altura. Ya, esta es la longitud de la cuerda, que si se dan cuenta sería el radio de ese movimiento circular previamente que estaba haciendo la piedra. Bien, entonces con todo eso nos piden la aceleración centrípeta. Con la aceleración centrípeta se refieren a la aceleración normal, ¿no? Antes lo habíamos mencionado. Entonces esa aceleración centrípeta que habíamos demostrado con ecuaciones también se lo conoce como aceleración normal, también lo conocemos de esa forma porque justamente cae en la dirección normal del sistema de coordenadas normal tangencial, ¿no? Entonces, necesito que determinar la aceleración normal. Vamos a utilizar la formulita aceleración normal, rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Bien, entonces, en la circunferencia, visto de arriba, la piedrita está en un movimiento circular. Esta es la piedrita, visto de arriba, está en un movimiento circular. Bien, mi círculo es bien feo, pero se entiende, ¿no? Está en un movimiento circular. Esta es la longitud de la cuerda, 1.4 metros, ¿no? Esta longitud. Y eso es el radio de este movimiento circular. Y ese vendría a ser el radio de curvatura, ¿no? Para determinar esa aceleración normal de este movimiento circular que está haciendo la piedrita, esa aceleración centrípeta. Entonces, este radio de curvatura es L, ¿no? Viéndolo así. El análisis, viéndolo de arriba, si quiere, como lo vería el muchacho desde ahí arriba, ¿no? Así es el movimiento circular. Lo que nos falta determinar es la rapidez al cuadrado. La rapidez, simplemente, lo elevamos al cuadrado y ya debe estar. Entonces, la rapidez nos falta y esa rapidez lo vamos a determinar haciendo movimiento parabólico, ¿no? Con estos datos, a la distancia que llega, esta altura con la que sale, vamos a determinar esta velocidad. ¿Okay? Es bastante sencillo el ejercicio. Bien, entonces procedamos con la solución. Entonces, ahí tenemos la pelotita, entonces la piedrita, perdón, se rompe la cuerda y sale con una velocidad v. Respecto a ese punto. Ya no hay nada que lo sujete para que siga haciendo ese movimiento circular, entonces sale en línea recta y hace ese movimiento parabólico, ¿no? Entonces sale desde 1.9 metros, la velocidad de salida es v, o su rapidez, que eso es lo que estamos buscando determinar para poder reemplazar en la formulita, y termina en una posición de 11 metros, estableciendo el origen de coordenadas, ¿no? Sobre el suelo, ahí está el origen de coordenadas, y justamente en el punto donde se rompe la cuerdita, cuando empieza a moverse un movimiento parabólico la piedrita, justamente ahí el origen de coordenadas, ¿no? Y sobre el suelo, ¿no? Positivo hacia arriba Y, positivo a la derecha X, ¿no? Ya sabemos que la gravedad va a ser negativo por el sistema de coordenadas que estamos planteando acá. Bien, en el eje X, movimiento a velocidad constante, en el eje Y, aceleración constante, ambas serían las ecuaciones. Entonces, reemplazamos, principalmente trabajamos en el eje X. Bien, descomponemos esta velocidad inicial. ¿Cuáles serían sus componentes X y Y?
solo tendría una componente en el eje X, porque sale con un movimiento horizontal, nos dicen, porque este círculo bajo el cual está girando esa piedrita es un círculo, movimiento rotacional horizontal. En el mismo problema nos dicen, es decir, no tiene nada de vertical el sistema. Por lo tanto, esta velocidad podemos verlo de esa forma también, en la gráfica, no tiene ninguna componente en la vertical, no hay una velocidad en Y, es decir, la velocidad inicial en Y es 0. Y la rapidez que vemos acá es justamente la velocidad en X, ¿no? Esto es la velocidad en X, esta rapidez, ¿no? Por el diagrama, porque sale con un movimiento horizontal, totalmente horizontal, es la velocidad de salida de la piedrita, entonces no hay velocidad en Y. Bien, entonces, con las coordenadas, ya hemos manifestado, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿no? Esta rapidez estamos buscando calcular, entonces, con esta ecuación definimos las posiciones inicial y final. Por supuesto, acá es inicial, el sistema de punto de salida, y en el punto de impacto es su posición final. Entonces, ahí reemplazamos las coordenadas en Y, final 0, ¿no? Y final 0 porque termina al nivel del suelo, y ahí en Y 0, a nivel del suelo. Su Y inicial 1.9, que es, bueno, acá lo estoy poniendo H, ¿no? Ya lo podría haber puesto 1.9 también, pero lo vamos a manejar de forma literal para hacer un poco más de álgebra también. Que eso lo puedes reemplazar de forma numérica y trabajar así, también se lo puede hacer. No hay ningún problema en ese aspecto. Muy bien, y la velocidad inicial en Y, 0, por lo que hemos deducido, ¿no? Solo hay velocidad en X, porque es totalmente horizontal la velocidad de salida. No hay velocidad inicial en Y. 0 por T, 0, entonces, menos un medio GT cuadrado nos queda. Determinamos ese tiempo de vuelo despejando, ¿no? Porque si se dan cuenta, este tiempo va a corresponder desde la posición inicial H, 1.9 metros, hasta la posición final Y, 0, es decir, cuando llega al suelo, el punto de impacto, entonces esto corresponde a ese tiempo de vuelo, el tiempo que tarda ir desde que se rompe la cuerda hasta que llega al suelo. Bien, despejando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar, porque acá está restando, 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a H, G que está multiplicando a T cuadrado pasa a dividir, y el cuadrado del tiempo pasa como raíz. Ahí está, ese es el tiempo de vuelo. Ahora, ese tiempo lo vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Dependiendo de las ecuaciones como lo tengas, entonces reemplazas en una u otra ecuación, vas jugando y combinando, ¿no? En el anterior ejercicio, por ejemplo, el tiempo habíamos despejado de X y lo habíamos reemplazado en Y, ¿no? En este caso, ahora lo estamos trabajando de forma contraria, ¿no? Perdón, hay una pregunta tal vez, jóvenes. No, se activó accidentalmente el micrófono, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, en este caso, el tiempo despejamos de Y y lo estamos reemplazando en X. Bien, en X, ¿cuáles serían las coordenadas? X es D o 11 metros, este valor de acá, la posición final, la posición inicial es 0, y Bx es V simplemente, esta velocidad, ¿no? Bx es V, y ahí reemplazamos el tiempo. Por lo tanto, la ecuación queda de esta forma, ¿no? Posición final D, posición inicial 0, ¿no? De ahí parte la velocidad V, la velocidad con que parte del movimiento parabólico, y este es el tiempo, raíz de 2h sobre g, que habíamos despejado. Y la única incógnita acá es V, porque h es 1.9 metros, ¿no? 1.9 metros, la gravedad 9.8 en el sistema internacional, y esta distancia 11 metros. 11 metros. Entonces, V es la única incógnita, y lo despejamos. Entonces, toda esta raíz que está multiplicando pasa a dividir, ya, es decir, D sobre raíz de 2h sobre g, esa es la velocidad. Hacemos medios extremos porque se sobreentiende que acá D tiene un 1, entonces 1 por raíz de 2h y D por raíz de g, medios extremos, ¿no? Esta raíz, por supuesto, se divide tanto al numerador como al denominador, es decir, raíz de 2h sobre raíz de g. Entonces sería D por raíz D, acá lo escribiré para que se entienda mejor, entonces D por raíz de g sobre raíz de 2h por 1, raíz de 2h. Entonces, otra vez volvemos a combinar la raíz para tener de raíz de g sobre 2h. Entonces, esa sería la velocidad. Bien, eso está acá directamente ya despejado, ¿no? Todo ese desarrollo se lo he hecho, y acá está directamente ese despeje de raíz de g sobre 2h. Reemplazamos los valores, lo voy a borrar, reemplazamos los valores, y obtenemos que la rapidez es, me olvidé anotar acá el valor numérico de la rapidez. Bien, pero no es importante, así de forma literal también lo podemos trabajar para determinar la aceleración centrípeta o la aceleración normal.
Muy bien, pero acá es reemplazar nomás ya y ya está el número, ya no hay mucho problema por ese lado. Entonces, como les decía, hacemos ese análisis. Visto de arriba, la pelotita, perdón, la piedrita hace ese movimiento circular, ¿no? Acá es el centro de ese movimiento circular, ahí es donde está sujetando el niño la cuerdita y lo está haciendo girar de forma horizontal a la piedra. Esto es visto de arriba, ¿no? Visto de arriba. No es visto de lado, porque si es visto de lado, es un movimiento circular, es decir, el muchacho no está parado así, de esta forma, ¿no? Porque si se rompe, acá haría otro movimiento circular. Esto es visto de arriba, es decir, el muchacho está ahí y así está trabajando el movimiento circular de este sistema. Entonces se rompe y luego esto en un punto sale disparado en línea recta. Bien, entonces este es el centro de esa trayectoria circular. Esta es la longitud de la cuerda que nos dan y si se dan cuenta, esta longitud de la cuerda vendría a ser el radio de esta trayectoria circular. Como es una trayectoria circular con radio constante, ese es justamente el radio de curvatura. ¿No? Entonces, ya tenemos el radio de curvatura, ya tenemos la velocidad con que sale e inicia el movimiento parabólico y significa que con esa misma rapidez estaba en el movimiento circular. No, con esta rapidez estaba en movimiento circular. Con esa rapidez, entonces rompió la cuerda y con esa misma rapidez comenzó el movimiento parabólico, ¿no? Entonces, mientras estaba en movimiento circular, esta era su rapidez. Y se rompió la cuerda y con esta rapidez inició el movimiento parabólico, ¿no? Entonces, las ecuaciones ya están. La aceleración normal sería rapidez al cuadrado. Vamos a reemplazarlo esta ecuación así literal. D sobre raíz de G sobre 2H, su solución literal, que también se lo puedes reemplazar directamente su valor numérico, ¿no? También se lo puede hacer. Bien, pero como lo he dicho, para desarrollar un poquito el álgebra, los reemplazo de esta forma, para hallar una fórmula final literal. Entonces, d cuadrado tendríamos acá, y este cuadrado se va con la raíz también, y al final tendríamos d cuadrados, como no hay raíz, medios extremos g en el numerador, y por medios 2h, raíz de 2h, perdón, como ya no hay raíz porque es al cuadrado, 2h se multiplica por l en el denominador, ¿no? Bien, un poco directo también la simplificación acá, pero ustedes, como les voy a dejar la presentación, pueden practicar su álgebra haciendo un poco más a detalle si gustan esos desarrollos de la ecuación, ¿no? Esos pasitos que se van omitiendo un poco. Bien, reemplazamos acá en esta ecuación final. En esta ecuación final, distancia D es 11 al cuadrado por la gravedad 9.8 dividido entre 2, H que es 1.9 y L es radio que es 1.4, si no me equivoco, la longitud de la cuerda, sí, 1.4 metros. Entonces reemplazamos esos valores y la aceleración normal o aceleración centrípeta, es lo mismo, sale 222.89 metros por segundo al cuadrado.